en el nombre de Jesús. Hechos 26, 1. Dice Reina Valera 60. Dice: entonces Agripa dijo a Pablo: se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Tiene como subtítulo, mi hermano, habíamos visto en el capítulo anterior que Pablo apelaba al César y después Pablo estaba delante de Agripa y de Berenice. Estaba defendiéndose de acusaciones falsas y absurdas, mi hermano, por parte de los judíos, por parte de los que se dicen tener muchas veces la palabra de Dios. Algunas veces nosotros también somos vituperados, somos atacados con falsos testimonios, mi hermano. Entonces tenemos que estar listos, mantener la calma y así mismo también dirigirnos, comportarnos como hijos de Dios, como Pablo nos ha estado enseñando, que de repente se dejó llevar por un impulso cuando lo mandó a bofetear el sumo sacerdote, pero después él reaccionó y dijo, recordó la palabra le redarguyó, la palabra lo dirigió y dijo: no debes hablar así como está escrito de ningún príncipe de tu pueblo. Entonces, gloria al Señor por lo que nos ha enseñado el apóstol Pablo, hermano. El Espíritu Santo ante todo, el Señor Jesucristo, su poderosa palabra, pero el apóstol Pablo que dejó estas palabras, y Lucas que pues fue el que es el escritor, fue el que registró todo eso. Entonces, voy a seguir apoyándome, mi hermano, con Reina Valera contemporánea. Dice así, el versículo 1, entonces Agripa le dijo a Pablo: puedes hablar en tu defensa. Pablo hizo un ademán con la mano e inició su defensa. Qué tremendo, mi hermano, de repente cuando nosotros nos acusan y de repente se nos den, hay veces que no nos dan tiempo de defendernos. Estamos acusados, cerraron el ciclo y ya estamos condenados, estamos ya en el infierno, según ellos, mi hermano. Pero aquí se le permite a Pablo defenderse. Entonces, ¿qué pasaría o qué pasa, mi hermano, cuando te han acusado y que te permiten a ti defenderte? Hay veces que el silencio es el mejor defensor, mi hermano, pero hay veces que tenemos que pedir dirección al Espíritu Santo y tener que las palabras adecuadas para no meter el pie y no meternos autogol. A veces nos podemos meter autogol y meternos en problemas a nosotros mismos. Pero bueno, puesto que no había nadie quien acusara a Pablo, porque estaban ahí, hermano, pero los que lo acusaban no estaban ahí presentes. Solamente estaban los que estaban dando seguimiento, los que se habían reunido y continuaron con el juicio, pero en realidad los judíos de Asia no estaban ahí, hermano. Entonces Herodes le permitió hablar en su propia defensa. Pablo hizo un gesto común y comenzó su discurso, mi hermano. Esta es la quinta de 6 defensas que Pablo presenta. Ya vimos 4, esta es la quinta, falta una, mi hermano, la veremos más adelante. Vamos al versículo 2, dice: el rey Agripa, con mucho gusto, dice Pablo, rey Agripa, con mucho gusto presentaré ante ti mi defensa de las acusaciones que me hacen los judíos. Versículo 3, especialmente porque tú conoces las costumbres y las cuestiones que se debaten entre judíos. Yo te ruego que me escuches con paciencia. Largo y tendido, tal vez iba el apóstol Pablo a hablar. Entonces, Pablo se siente confiado, mi hermano, como lo mencionábamos y lo podíamos nosotros notar en los versículos pasados, llegó Agripa y Berenice, porque ellos estaban ya familiarizados con las costumbres judías, con lo que es ahora sí que la religión judía. Entonces Pablo se sentía confiado porque iba a tener pues algo más justo, ¿no? Porque Festo y Félix pues de repente no estaban muy familiarizados con eso y de repente inclinaban la balanza del lado de los judíos. Entonces aquí, mi hermano, podemos ver, dice, tú conoces todas las costumbres y cuestiones entre judíos. Entonces eso te puede brindar a ti tranquilidad. Hay veces que sí, de repente cuando yo veo que hay alguien que conoce la palabra de Dios o conoce un poquito, ya como que también uno se siente acompañado, ¿no? A veces se nos olvida, porque como humanos, pues a veces nosotros nos asustamos, dudamos y decimos: híjole, ¿dónde está mi Dios? ¿No? Qué tremendo mensaje del Espíritu Santo, mi hermano, el Señor Jesucristo diciendo a los apóstoles: mi tiempo está cerca, me tengo que ir, pero les mandaré al Consolador. Les conviene que yo me vaya. Pero ¿qué tanto no trae eso a nosotros, no? De repente, el que, pues, ¿quién va a hacer milagros? ¿Quién va a sanar?
¿Quién nos va a defender si Cristo se va? Pero entonces nosotros, dentro de nuestro conocimiento limitado, porque no conocemos muchas cosas, de repente nos podemos sentir mal, pero estaría alguien, porque si Cristo estaba presentemente con ellos, ahora el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Por eso no es como de que debemos cantarle al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo ya está en nosotros. Por eso hay cantos que dicen que Espíritu, ven a mi vida. No, hermano, nosotros ya no podemos cantar eso porque el Espíritu ya está en nosotros. No estamos cantando algo erróneo. Entonces, no debemos decir como de que ven, porque ya está. Entonces es mejor, Señor, que tu gloria descienda. No podemos decir que su Espíritu es porque ya entonces, ¿qué? No lo tenemos, hermano. Entonces sería algo realmente pues alarmante, mi hermano, que alguien no tenga el Espíritu Santo. Pero tampoco es pecado, mejor es como una razón para que digamos, híjoles, ¿no? yo quiero el Espíritu Santo, ¿no? Entonces Pablo, movido por el Espíritu Santo, comienza su defensa. Pero hay algo interesante, mi hermano. El objetivo principal de Pablo no era tanto defenderse. A final de cuentas, yo creo que ya él había notado de que pues no había acusaciones en realidad en contra de él. Primero Félix lo llamaba porque era una mordida. De repente Festo pues no sabe mucho, pero también no nota, no encuentra. Yo creo que es notorio que nosotros podamos sentir, o que el Espíritu Santo nos diga que no hay tales acusaciones, que vamos ganando la batalla. Entonces, pero uno de los propósitos de Pablo es que el rey Agripa, junto con todos los que estaban ahí, que se convirtieran al Evangelio. Muchas veces, hermano, donde nosotros estemos, no es tanto lo que parece ser por lo que estamos ahí, sino predicar el Evangelio y que los que están ahí se conviertan a Dios. Ese es el propósito de todo cristiano. Que estemos donde estemos, es el propósito. No que vean que vendo, no que vean de qué trabajo, no que vean cómo es mi trabajo, nada, no. Estamos ahí con el pretexto de lo que vendo, de mi trabajo, no lo sé, pero estamos ahí para predicar el Evangelio, como lo decía Pablo. Entonces, qué tremendo, mi hermano. Versículo 4. Todos los judíos saben, comienza él diciendo esto, todos los judíos saben cómo he vivido desde mi niñez y juventud, porque su vida estuvo en la luz. Él siempre estuvo en los caminos del Señor. Entonces dice, continúa diciendo, lo mismo en Jerusalén que entre mi pueblo. Pues a Pablo se le conocía, tenía fama, él tenía testimonio de que era un ¿qué? Un seguidor de Dios, un adorador de Dios. Versículo 5. Ellos saben también y lo pueden atestiguar. Qué tremendo que les está aventando todo. Lo acusan, pero así como de que yo no sé por qué me acusan, si ellos saben que yo siempre he sido devoto de Dios, he sido testigo, he sido tantas cosas. ¿Qué podemos decir nosotros, no? Entonces, dice que desde el principio, y pueden atestiguar que desde el principio he vivido según las normas de los fariseos, de lo que se les enseñaba. Pero es algo interesante, mi hermano, porque muchas veces por eso yo cuando veo problemas, lo primero que me pregunto es, ¿quién es su pastor? ¿Qué les predican ahí? Porque las ovejas solamente van siguiendo al pastor y van ellos absorbiendo lo que los predicadores y el pastor les dicen. Entonces, eso es algo importante. Aquí Pablo podemos ver que de una manera equivocada, de acuerdo a la religión de los fariseos, a las ideas de los fariseos, doctrinas de los fariseos, pues no estaba él obrando de manera correcta. Como ya vimos cuando los fariseos trajeron a la mujer adúltera, salieron enamorados, salieron espinados, ¿no? Entonces vimos que en realidad no estaba predicando, ni procediendo, ni viviendo lo que predicaban. Y tenían un límite que vendría a derribarse con la venida del Maestro. Y que vendría todavía a ampliarse más con la muerte, crucifixión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora nosotros tenemos esa ventaja. Entonces, continúa diciendo, los fariseos, que es el grupo más riguroso de nuestra religión. Poderoso es el Señor. ¿Y qué decía Pablo, mi hermano? ¿Te acuerdas lo que decía Filipenses 3:5? Que dice, fui circuncidado al 8º día, soy del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, soy hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley, soy fariseo.
O sea que tenía algo, digámoslo así, de qué presumir el apóstol Pablo. Poderoso es el Señor. Reina Valera dice, viví fariseo. O sea que él hasta todos sus tiempos, él había sido fariseo. Y es curioso, mi hermano, que ahora está defendiendo a Cristo y que de repente los apóstoles se encargaron de ponerlo al tanto, de enseñarle más acerca de lo que el Señor les había enseñado. Que Pablo recibió el Evangelio por revelación, como muchos de nosotros. Yo no sé cómo, hermano, pero yo empezaba a entender la Escritura. ¿Cómo? No lo sé. Poder del Espíritu Santo, poder del Señor. Entonces Pablo ahora defendía su palabra. Pero por ejemplo, ¿qué dice Mateo 3:7? Dice, cuando él vio que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, ¿a quién se refiere? A Juan el Bautista. Y dice, les decía, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Entonces de repente ser fariseo para los que no estaban tan familiarizados podían decir, no, wow, no, los fariseos son siervos de Dios, son los seguidores de Dios, ¿no? Los portadores de Dios, como se dice de ciertas personas en el mundo, como se dice el Papa, es el portavoz de Dios aquí en la tierra, es el vicario de Cristo, se dice tantas cosas, pero del dicho al hecho hay un gran estrecho. Pasaba algo similar con los fariseos, hermano. Tanto que Juan el Bautista de pura vista los conocía y dijo, generación de víboras, ustedes nada más vienen aquí porque no se quieren ir al infierno, se quieren bautizar, pero van a seguir viviendo igual. ¿Y siendo qué? Víboras. Entonces, está tremendo, mi hermano, está tremendo porque a final de cuentas, pues sí, ¿qué se puede decir? ¿Qué mal testimonio tenían los fariseos? ¿Cuál es el testimonio que tenemos nosotros, mi hermano? ¿Qué se puede decir de nosotros? ¿Somos cristianos genuinos? ¿O no sea que también seamos cristianos fariseos? Poderoso es el Señor, mi hermano. Entonces, continúa diciendo, mi hermano, versículo 6, y ahora me juzgan por mi esperanza en la promesa que Dios le dio a nuestros padres. Está tremendo eso, mi hermano. Otra vez, dice, y ahora me juzgan por mi esperanza en la promesa que Dios le hizo a nuestros padres. O sea, que lo que los fariseos estaban predicando, lo que ellos hablaban, defendían, ahora lo estaban culpando por eso. Qué ciego a veces puede ser el hombre. ¿Sabes por qué? Porque el orgullo ciega, la ira ciega, el enojo ciega, los celos ciegan, y todo eso lo tenían los fariseos. Tanto que estaban ciegos. Estaban ciegos los fariseos, mi hermano, y ahora se supone que lo que ellos predicaban es lo que ellos estaban pisoteando y le estaban ellos adjudicando de manera, ahora sí que primero errónea y de manera injusta al apóstol Pablo. Entonces, la esperanza de la promesa, esa es una de las cosas que nosotros tenemos, ¿no? Tenemos una promesa que Cristo un día va a venir y que nos va a llevar, si no hemos visto la muerte, Él nos va a llevar a la Nueva Jerusalén, a vivir con Él. Pero si ya estamos durmiendo, hermano, como dice la Escritura, entonces Él nos levantará del sepulcro para llevarnos con Él. Entonces, esa es la promesa del cristiano de estos días: la venida del Mesías y su reino. Y aquí entran muchos versículos, mi hermano. Por ejemplo, te voy a leer solamente algunos, mis hermanos. Por ejemplo, ¿cuál es eso? ¿Qué quiere decir la esperanza de la promesa? ¿Qué quiere decir el Mesías, su venida y su reino? Poderoso es el Señor. Por ejemplo, Hechos 3:22 dice, porque Moisés dijo, el Señor su Dios les levantará un profeta de entre sus hermanos, como me levantó a mí. Ustedes deben atender todo lo que Él les diga. Poderoso es el Señor. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Hechos 13:23 dice, de acuerdo con su promesa, Dios levantó de la descendencia de David un Salvador para Israel, que es Jesús. ¿A poco no, mi hermano? Amén. Poderoso es el Señor. Otro versículo, por ejemplo, dice Isaías 7:14, dice, pues ahora el Señor mismo les dará una señal. La joven concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel. ¿Qué quiere decir? Dios con nosotros.
Poderoso es el Señor. Aún hay más, hermano. Isaías 9:6 dice: porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido concedido. Sobre sus hombros llevará el principado, y su nombre será Consejero Admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Todo esto, mi hermano, por ejemplo, en Isaías, es acerca de Cristo, mi hermano. Son las promesas al pueblo de Israel. Porque es que el pueblo de Israel no aceptó entonces al Mesías. ¿Por qué no aceptó a Jesucristo si ya estaba profetizado? Les costaba trabajo pensar de que de una ciudad cualesquiera, porque menospreciaban a Belén, entonces iba a salir el Mesías. Ellos pensaban que iba a salir de alguien de categoría, de talla, hermano, de familia, ¿no? Y no, ¿cómo es nuestro Dios que ahora sí que de dónde hizo que viniera su Hijo unigénito, nuestro amado Jesucristo? Poderoso es el Señor Jesucristo. Dice Daniel 7:14 también: y se le dio el dominio, la gloria, el reino, para que todos los pueblos y naciones y las lenguas le sirvieran. Y su dominio es eterno y nunca tendrá fin, y su reino jamás será destruido. Fíjate qué promesa tan poderosa. ¿No es atractivo? Tu reino nunca va a ser destruido. Donde vamos a vivir, lo que Cristo nos enseña, mi hermano, ¿no es a poco algo así que es bastante atractivo? Esto es una parte, en Miqueas 5:2 hay una parte que los judíos saben, pero ¿sabes qué es lo curioso? Que Pablo se está empezando a defender, está empezando a hablar, a presentar su defensa, pero está hablando de las cosas, está hablando de eso. Entonces, esto te lo leo, ¿por qué? Porque esto ya estaba en la mente, tanto de Berenice y tanto en la mente del rey Agripa. Estaba en la mente de los judíos, entonces estaban familiarizados con eso. Por eso es importante que lo veamos para ver, porque si no es como de que, bueno, ¿y con qué sabían ellos o qué no sabían? Entonces, Miqueas 5:2 dice: tú, Belén Efrata, eres pequeña para estar entre las familias de Judá, pero de ti me saldrá el que será el Señor, será Señor en Israel. Sus orígenes se remontan al principio mismo, a los días de la eternidad. Santo es el Señor, está poderoso, mi hermano. Aleluya. Tito 2:13 dice: mientras aguardamos la bendita esperanza y la gloriosa manifestación de nuestro gran Dios y Señor Salvador Jesucristo. Poderoso es el Señor. Más claro, hermano, ni el agua. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 11 y 12, dice de la siguiente manera: ellos querían determinar a quién y a qué momento se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, cuando anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que les seguirían. Dice el versículo 12: Dios les hizo saber que su tarea no era para ellos mismos, que se refería al Espíritu de Cristo, sino para nosotros, y que solo administraban lo que a ustedes ahora les anuncian aquellos que les han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Estas son cosas que aún los ángeles quisieran contemplar. Qué tremendo. Aún los ángeles quisieran predicar el Evangelio, pero Dios nos delegó a nosotros ese privilegio de llevar las buenas nuevas. ¿Tú crees que si un ángel del cielo les predicara el Evangelio lo creerían? Yo no creo, hermano, porque vino alguien más grande que los ángeles y no le creyeron. Yo no creo que le creyeran. Entre comillas, muchos dicen: no, si viene un ángel y me habla así. ¿Qué pasó? Vino un ángel y le habló a Joseph Smith acerca de un nuevo evangelio, un ángel mormón, creo, y se hizo a los mormones. ¿Y qué les habló? Puras mentiras, pero ese lo creyeron. Pero vino Cristo, el autor de la vida, y no le creyeron. Entonces, qué tremendo es el ser humano. Versículo 7. Se trata de la promesa cuyo cumplimiento nuestras 12 tribus esperan alcanzar. Por eso día y noche sirven constantemente a Dios. Y es por tener esta esperanza
Rey Agripa, por lo que me acusan los judíos. Qué tremendo, mi hermano. Qué tremendo se está poniendo todo eso. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén, gloria a Dios. Las 12 tribus. Sabemos que cuando se habla de las 12 tribus se refiere a Israel, mi hermano. ¿Por qué? Es una designación común en el Nuevo Testamento para Israel. Ya no se dice como que Israel mucho, sino las 12 tribus. Entonces, por ejemplo, dice, las 10 tribus del norte no se habían perdido, porque ciertos representantes de cada una se entremezclaron con las 2 tribus del sur antes y después del exilio. Es un proceso que había comenzado durante los reinos de Ezequías y de Josías. Entonces, versículo 8. ¿Acaso a ustedes les resulta increíble? Esto, mi hermano, que te acabo de mencionar, está en el segundo libro de Crónicas, capítulo 30, versículos 1 al 11, y segundo libro de Crónicas, capítulo 34, versículos 1 al 9. El versículo 8 continúa diciendo, Pablo sigue diciendo, ¿acaso a ustedes les resulta increíble que Dios resucite a los muertos? Qué tremendo, porque se supone que los judíos, mi hermano, ellos sí sabían acerca de lo que es la resurrección. Ellos sí sabían, se supone que era su creencia, que era lo que los diferenciaba de los saduceos. Entonces ahora Pablo les dice, ¿acaso a ustedes les resulta increíble que Dios resucite a los muertos? A Pablo le parecía inconcebible que fuera condenado por creer en la resurrección, la gran esperanza, entre comillas, del pueblo judío. Versículo 9. Reconozco haber creído que era mi deber hacer cualquier cosa en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Se empieza a exponer. Versículo 10. Y eso mismo hice en Jerusalén con la autoridad que me dieron los principales sacerdotes. Puse en la cárcel a muchos de esos santos y hasta llegué a aprobar su muerte. Y así era Pablo. Pablo está testificando de todo lo que empezó. Entonces, sabemos que cuando se habla de santos, mi hermano, se refiere a creyentes cristianos, ¿no? Dice Pablo, como dice Reina Valera, dice, yo di mi voto. Esto es bien interesante, hermano. Esta es una parte de la que se conoce más de Pablo. Cuando nosotros vamos a ese contexto cultural y según los historiadores, relatan algo literal así. Cuando dice, yo di mi voto, no nada más es como de que a favor o esto. No. Había una manera en la que el pueblo judío, el Sanedrín, ellos llevaban a cabo sus votaciones. O sea, por ejemplo, nosotros tenemos votaciones y ¿qué hacemos? Nos dan una papeleta, ¿no? Y marcamos por quién votamos. Esa es la manera de nosotros hoy en estos días. Bueno, en aquellos tiempos, mi hermano, esto se traduce como yo tiré mi piedrecilla. Yo di mi voto. Cuando dicen eso, o sea, en el contexto de esos tiempos es yo tiré mi piedrecilla. Pues una referencia a la costumbre antigua de votar con el uso de piedras de diferentes colores. O sea, por ejemplo, la piedra azul, el hermano Patricio; la piedra verde, la hermana Ángel; la piedra roja, hermano Pedrito. ¿Por quién votan? Y aventaban la piedra del color, se referían a cierta elección, ¿no? Este versículo también puede indicar que Pablo había sido antes miembro del Sanedrín, porque se supone que solamente los del Sanedrín, los del concilio, los principales, eran los que votaban. Entonces es por eso que se pone muy interesante de repente leer las cartas del apóstol Pablo, lo que dice en su contexto cultural. Porque hay ciertas cosas, por ejemplo, sabemos que la Biblia no confirma de manera abierta que él era casado. Pero sin embargo es curioso, es como interesante que él habla acerca de problemas en el matrimonio. Y es curioso, mi hermano, porque se supone que los miembros del Sanedrín debían haber sido casados. Pero entonces ese es el gran misterio que nosotros, yo creo, bueno, no creo que nosotros sabremos cuando estemos en la presencia de Dios. Amén. Entonces a mí, yo tengo mis
teorías, ¿no? O sea, lo que yo creo que es como que mis deducciones, pero no, yo las he contado acerca del apóstol Pablo, que es lo que yo pienso en ciertos temas, pero son mis deducciones, realmente no están comprobadas. Así como lo mismo el aguijón. Pablo hablaba de un aguijón, ya lo vamos a estudiar después. Entonces, versículo 11, entonces, él decía que él daba su voto y aprobó la muerte de muchos, saludos. Aprobó la muerte de muchos. Aprobaba eso dando su voto. Entonces, eso puede ser, nos puede dar a indicar que Pablo era miembro del Sanedrín y podría ser una pista de que tal vez el apóstol Pablo era casado. O tal vez no, pero se supone que tenían ciertas reglas los fariseos para poder ser parte del Sanedrín. Bueno, versículo 11. En las sinagogas muchas veces los castigué y los forcé a blasfemar. Tan furioso estaba yo contra ellos que los perseguí aún en ciudades extranjeras. Tan furioso. ¿Te acuerdas lo que dije al principio, mi hermano? Que los fariseos, ¿qué te puede cegar, mi hermano? El enojo. Cuando estás enojado, te ciegas, hermano, y haces tonterías. Cuando estás lleno de ira, te llenas de ira, también te ciegas. Cuando tú tienes celos de tu hermano, de una persona, por lo que sea, también te ciegas. O sea, puedes llevar y destruir algo o a alguien por medio de ese tipo de... El orgullo también ciega, ¿no? La altivez también te ciega. Entonces, yo estaba meditando en eso, hermano. ¿Sabes por qué? Porque fíjate lo que está diciendo Pablo. Y no es como que casualidad que Pablo tenía todo esto que ciega a cualquier humano. Y cuando está delante de Jesucristo, ¿qué pasó? Se queda. La Biblia dice que no se quedó totalmente ciego, porque luego dice que veía como escamas. O sea, alcanzaba, yo me imagino que veía como sombras o algo muy... Tal vez él podía ver que alguien pasaba, pero no sé qué. No podía distinguir a lo mejor hasta colores, no lo sé. Entonces, ¿cómo es que él se quedó así? Lo cual me da a entender que la luz de Cristo le mostró su verdadera realidad. Amén, amén. Que él creyendo que era bueno, entonces no. Dios como a nosotros, cuando venimos a Cristo nos hace ver nuestra verdadera realidad sin él. ¿Verdad? Cuando yo venía a Cristo me sentía avergonzado. Esa era mi realidad. ¿Por qué? Por todas mis fechorías. Entonces Pablo está contando todo eso, mi hermano. Entonces dice, tan furioso estaba yo contra ellos, me encegué, que los perseguí aún en ciudades extranjeras. No le bastaba ahí en su barrio, iba hasta otros lados a perseguirlos. Reina Valera dice, los forcé a blasfemar para que renunciaran a su fe en Jesucristo. Versículo 12. Con amplios poderes en mi mano y comisionado por los principales sacerdotes, iba yo una vez hacia Damasco. Va a empezar a contar su testimonio. Este es el tercer relato de Pablo acerca de su conversión en el Nuevo Testamento. Entonces, anteriormente lo hizo en Hechos 9 y en Hechos 22, un poquito más atrás. Versículo 13. Y de pronto, Rey Agripa, a eso del mediodía, una luz del cielo más brillante que el resplandor del sol nos rodeó en el camino, a mí y a mis compañeros. Aquí está hablando unas cosas que no mencionó las otras. No es que lo estuviera cambiando, no es que de repente, pues, yo cuando cuento mi testimonio a veces lo cuento no de una manera con cosas nuevas o diferentes, no. Es que a veces lo platico de una perspectiva y de repente me acuerdo de más y lo empiezo a platicar. Entonces, así le estaba pasando a Pablo. Sus 3 testimonios, las 3 veces que él testificó, podemos conocer más ampliamente acerca de su testimonio. Entonces dice que una luz del sol lo rodeó en el camino a él y a sus acompañantes. Versículo 14. Todos rodamos por tierra. Y entonces oí una voz que me hablaba en arameo y me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón.
Me quedé pensando en esa frase, mi hermano. Dije, ¿qué querrá decir esto? Te lo voy a leer en dos versiones. ¿Qué quiere decir este versículo 14? Fíjate lo que quiere decir, porque es algo bien. De repente, así como que suena el aguijón, pues ¿cómo te vas a dar? Piques, ¿no? Con el aguijón, te vas a picar. O sea, tú queriéndolo atacar, sales lastimado. Fíjate lo que dice, por ejemplo, traducción lenguaje actual. Dice, todos caímos al suelo. Luego, oí una voz que venía del cielo y me dijo en arameo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero fíjate cómo lo traduce esta versión. Solo los tontos pelean contra mí. Y es una verdad. Es una verdad que solamente al tonto se le ocurre ir y pelear con el aguijón. No tiene manera de vencerlo. Por el contrario, entre más fuerte le dé, más fuerte se defienda, más lastimado va a salir. Por eso es tonto, y sí es cierto. Pero fíjate cómo dice la palabra de Dios a todos. Dice de la siguiente manera: todos nosotros caímos al suelo y oí una voz que decía en arameo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Fíjate cómo lo traduce aquí. Lo único que logras al tratar de luchar contra mí es hacerte daño. ¿A poco no? Amén. Y así son muchos que se ponen a pelear con Dios. Por eso yo siempre he dicho que realmente el brujo que es brujo de veras, él no hace esto, no es tonto, sabe que no puede pelear con Dios. Los santeros que son santeros, los babalaos de veras, saben que tienen que pedirle permiso a Dios. Porque si no, y tú dices, ay, ¿a poco les da permiso? Acuérdate cómo Satanás fue en persona hasta allá, hasta la presencia de Dios, y le dijo, que no le dijo al Señor acerca de Job, déjame zarandearlo, déjame le quito, déjame lo toco. ¿Y tú crees que no nos va a permitir que nos zarandee? Dios conoce a sus gallos, Dios conoce a sus siervos. ¿Qué dijo de Pedro? Ay, Pedro, no dijo el Señor Jesucristo, si Satanás ya me pidió permiso para zarandearte, ay no, Señor reprenda al diablo, ¿me cumplo con la sangre de Cristo? Nada sirve, mi hermano. Si el Señor dice, ¿qué dijo entonces el Señor? O sea, ¿con qué cara se le ha de haber quedado viendo así Pablo? Y le dijiste que no, Señor, ¿verdad? Sorpresa, el Señor le dijo, y le he dado permiso, pero he orado por ti para que no te falte la fe. Acerca de Job, ¿qué dijo? Hazlo, pero no toques su vida. Acerca de Pedro también, no toques su vida y que no te falte la fe. ¿Por qué? Porque en esos permisos que el Señor a veces da al enemigo para que nos zarandee, es cuando muchos se alejan de la palabra. Por eso dice, y he orado para que no te falte la fe. Poderoso es el Señor, ¿verdad? Qué tremendo. Entonces, Señor Jesucristo. Entonces está tremendo, mi hermano. Lo único que logras al tratar de luchar contra mí es hacerte daño. Solo los tontos pelean contra Dios. Entonces, ¿le podrá dar permiso a un babalao, a un santero, Señor, para que de repente sintamos unos piquetitos? Claro que sí. A final de cuentas, nosotros, ¿qué? Tenemos una armadura. Y en la armadura te lanzan, te pegan con la espada, a lo mejor no te cortan, pero sientes el trancazo. Eso también hace daño de repente. Pero Dios siempre va a permitir todo que no sea como realmente viene el trancazo. Que no sea realmente el piquete a morir, a matar, que muchas veces el enemigo de nuestras almas nos lanza, que los dardos no peguen como deben de pegar. Sin embargo, que nos sintamos, porque cuando nosotros sentimos eso y Dios nos revela que Él nos salva, es cuando decimos, gracias Dios. Amén. Poderoso es el Señor. Entonces, qué tremendo esto, ¿verdad? Dura cosa te es darte cosas contra el aguijón. Solamente los tontos pelean. Solamente los tontos pelean contra mí, contra Dios. Yo soy Dios, dice Jesús. Versículo 15. Yo pregunté, ¿quién eres, Señor? Ya desde ahí Él está reconociendo. Cuando los judíos dicen Señor, se está refiriendo a alguien de jerarquía, alguien de alto mando. Cuando Pablo, después de que iba cabalgando, siendo el rango más alto, el más alto mando, ahora él se
se baja, porque dice, los tiró ¿a dónde? Al suelo. A veces es necesario, mi hermano, que nosotros caigamos al suelo. Por eso muchas veces, ¿qué pasa? Vengan por los milagros. ¿Quieres un milagro, hermano? Dios te va a solucionar todos tus problemas. ¿Y qué tal es una mujer altiva, un hombre altivo, un hombre celoso, una mujer celosa? ¿Qué tal si son personas orgullosas, llenas de ira, de enojo? ¿Qué tiene que hacer Dios? Derribarlo. ¿Para qué? Para volver a levantarlo. Ahí está la prueba con el apóstol Pablo. ¿Y qué pasa? Es que tú me dijiste que iba a haber milagros y que iba a salir de mi circunstancia económica. ¿Qué está pasando? No es cierto. El problema, lo delicado de que nosotros prediquemos el evangelio de manera no adecuada, ofreciéndole. ¿Qué dijo el Señor? Más primeramente busque mi reino y mi justicia, y las añadiduras, las bendiciones que necesiten, yo se las añadiré en el momento. Pero primero prepárate, porque tal vez no puedas con lo que te voy a dar. ¿Y qué pasa? Dice, nosotros lanzamos primero las bendiciones, las añadiduras, y después, pues ay, como puedas, busca al Señor. No, ay, cuando puedas ver el culto. No, hermano, es primero buscar al Señor, conocerle, que Dios te empiece a preparar, porque la bendición más grande que te va a ahorrar muchos problemas es su Espíritu Santo habitando en ti. Te va a ahorrar muchísimos problemas. Podrá venir la circunstancia complicada, pero tú en paz por el Espíritu Santo. Por eso, como decíamos, no es correcto que nosotros cantemos al Espíritu Santo, que le digamos ven. ¿Por qué? Porque se supone que ya está dentro de nosotros. ¿Por qué deberíamos decirle ven a algo que ya debiese morar en nosotros? ¿O no somos llenos del Espíritu Santo? Mejor, Señor, me quiero llenar. ¿Y cómo nos llenamos? Su palabra. ¿Cómo? Orando. ¿Cómo? En un ayuno. Que no quieres aguantarte la comida, bueno, no te la aguantes, pero órale de chismes, de enojo, de groserías, de tantas cosas que podemos hacer ayuno. Hoy, Señor, te voy a ofrecer un ayuno de enojo. No me voy a enojar, le voy a hacer el esfuerzo y recuérdame, redargúyeme, como decía el canto que estábamos cantando. Tu vara y tu callado, es un salmo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Aliéntame con tu vara y con tu callado, Señor. Porque hoy te voy a ofrecer un ayuno de lo que yo estoy batallando. Tal vez le falles, hermano, pero poco a poco lo vas a empezar a dominar. Pero si no empiezas, ¿cómo? ¿No? Entonces, dice, Señor, ¿quién eres, Señor? Lo está reconociendo ya. ¿Quién eres? Después de que él venía en el caballo, bueno, más bien, dicen que venía, que venía de manera altiva. No dice que venía en un caballo, esa es de la película. Eso lo dijo un pastor. Si tú dices que Pablo venía en un caballo, eso lo viste en la película, porque la Biblia no lo especifica, y es verdad que no lo especifica, ¿no? Nada más dice que cayeron al suelo, pero no dice cayó del caballo. También pudieron estar caminando y caer al suelo. Pero queda entender que a veces nosotros así. ¿Y qué dice Juan? ¿Qué dijo Juan el Bautista? Es necesario que yo mengüe para que tú crezcas. Cuando Pablo tomó el lugar que le correspondía, vio la grandeza de Cristo, que le dijo, ¿quién eres, Señor? Y él me dijo, yo soy Jesús. ¿Te acuerdas de la ilustración que te hablé, que yo sé que es verídico, de Jimmy? De Jimmy, el vagabundo, que iba todos los días a las 3 de la mañana y el parque gritaba, ¡Jesús! ¡Qué tremendo, hermano! Y hay algo que me recorre cuando yo escucho eso. Yo soy Jesús. ¿Sabes por qué? Porque te voy a hablar del yo soy, hermano, aprovechando de esto, porque eso es poderoso. Yo soy. ¿Y cómo le voy a decir? Mira, Moisés, vas a ir con el faraón y le vas a decir que deje salir a mi pueblo porque me van a hacer fiesta en el desierto. Ay, Señor, ¿qué va a decir? Que estoy loco. Y cuando me diga que quién dice, pues dile que yo, tu Dios. ¿Y cómo le digo? Dile que yo soy, te digo. Yo soy. Qué poderosa. Los judíos tienen mucho conocimiento acerca de eso. El yo soy. Cuando ellos oyen el yo soy, ellos saben que es Dios. Y qué tremendo esto, hermano,
No creas que me lo saqué de la manga ni lo tuve. No, hermano, esto me acaba de llegar. Si yo soy, hermano, es poderoso, yo soy. ¿Quién eres? Jesús. Eso es más poderoso. Porque está diciendo, yo soy Dios. Hay un Dios. Pero ahora ese Dios se está manifestando con su nombre. Yo soy Jesús. ¿Qué pasó a los guardias cuando iban a prender al maestro? ¿Qué dijo Judas? Al que yo vaya y le dé un beso en la mejilla, ese es Jesús. Pero antes de que pasara eso, ¿qué dicen los guardias? A ver, ¿quién es Jesús? ¿Dónde está Jesús? Y todos volteando. Pero así me imagino yo, todos así. Yo no soy, es Él. Y Jesús dice, así como que me lo imagino que estaba, tal vez iba a poner a orar, tal vez, no lo sé, iba a hacer algo, y me lo imagino volteándose y diciéndoles, yo soy. ¿Y qué pasó? Cayeron al piso. Nada más por las palabras de Cristo que dijo, yo soy. Cayeron al piso. ¿Por qué? Estaban delante del Dios hecho carne. El Dios encarnado se les presentó. ¿Y qué pasó? Todo cae al piso. Cuando Cristo viene a la vida de uno, todos caemos al piso. A llorar, hincados y decirle, Señor, perdóname. Amén. Pablo, siendo un hombre duro, también lo hizo. ¿Por qué te platico esto? Porque esto es lo que Pablo les estaba diciendo a todos en el juicio. Por eso era el propósito de contar su testimonio. Entonces dice el versículo 16, ponte de pie, yo soy Jesús a quien tú persigues. Versículo 16, ponte de pie porque que me ha parecido a ti, porque tú vas a ser ministro y testigo, que hablábamos de testigos en la prédica del domingo, hermano. ¿Qué eres tú? ¿Es una piedra o eres un testigo? Porque si no hablas, Dios va a levantar piedras y te va a despojar del lugar que te tenía para ti. Acuérdate que la parábola de los talentos nos enseñó nuestro hermano Patricio que te da un don, 2 o 5 dones. ¿Qué haces con tu don? ¿No lo usas? ¿Te lo va a quitar? Se lo va a dar a otro y te va a echar fuera. ¿Y quién me va a decir por qué haces eso? ¿Somos testigos o somos piedras? Poderoso es el Señor. Entonces dice, porque vas a ser ministro y testigo de lo que has visto y de lo que aún te voy a mostrar. Hay cosas que nosotros hemos experimentado espiritualmente, hermano, sobrenaturalmente. Yo creo que tú vas a decir sí, amén. Que cuando tú dices, Señor, ¿quién me va a creer eso? Pero aún así Dios dice, Cristo está diciendo, eres mi ministro y eres mi testigo. Y vas a hablar de lo que has visto, lo que has sentido y aún de lo que te voy a mostrar. No nos manda sin armas el maestro. Nos está dando su poderosa palabra primero. Y segundo, el milagro más grande, nuestra conversión, nuestra salvación. Una persona que es salva no pelea. No dice esto, no se comporta de eso. ¿Que nos equivocamos? Sí, pero la corrige al instante, al saber que cometió un error, lo corrige. ¿Por qué? Porque tiene la salvación. Pero muchos lo confunden que porque ya soy salvo puedo hacer todos los pecados. No. Al contrario, una persona que es así aún no ha sido salva. ¿Por qué? Porque la salvación trae un cambio en tu vida grandísimo. Hay un cambio en nuestras vidas grandísimo. Vuelvo a lo mismo, nos equivocamos, sí, pero lo corrigió. Pablo, cuando recibió la salvación del Señor, dejó de hacer lo que hacía. ¿Que se equivocó? Sí, lo acabamos de mencionar. El sumo sacerdote le mandó que lo bofetearan y como él dijo, así te va a golpear Dios a ti por pared blanqueada, lo insultó. Pero cuando reaccionó, cuando le dijeron, ¿te atreves a hablarle así al sumo sacerdote? ¿Y ese quién es? Que serían palabras de nosotros, ¿no? Pero que hizo Pablo, se retrató al instante, que así seamos nosotros, hermano. Podemos equivocarnos, pero que nos retratemos al instante. ¿Por qué? Porque no vamos a invocar al Espíritu, ya está en nosotros. Él es el que nos va a decir, hiciste mal, te volaste la barda,
Órale, ve, pídele perdón. Bueno, ¿por qué? Pídele perdón. Y hazlo. Y te cubrirás de paz. Limpiarás tus vestiduras. Poderoso es el Señor. Entonces, seguimos. Entonces dice, versículo 17: yo te libraré de tu pueblo. ¿Cómo? Si ellos me aman, saben que soy fariseo de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día. Soy discípulo de Gamaliel, ciudadano romano. ¿Cómo, Señor, que me vas a salvar de ellos? No tenía ni idea. Cuando Dios nos dice, Él sabe por qué no lo dice. Te voy a librar de tu propia familia. Ay, Señor, si mi papá me quiere mucho, mi mamá me quiere mucho. Pero dice su palabra, el maestro dice que yo no vine a traer paz, sino espada en las familias. Y muchos lo malentienden y dicen, pero ¿por qué no cobras? No, así no es. No, sí, porque el momento cuando tú les dices, yo voy a seguir en Cristo, y vienes de una familia católica, todos te echan encima. Y se separan. ¿Por qué? Por causa de Cristo. Y no es de que tú quieras, automáticamente sucede eso. No, porque si tú sigues a esos aleluyos, entonces estás rompiendo las tradiciones de siglos de mi familia. La abuelita, dile algo, abuelita, sí, hija, esta voy a desheredar si no sigues a la virgencita. Pídele perdón a la virgencita. No, abuelita, es que la palabra de Dios dice que yo siga a Jesucristo, que no tenga ídolos, que solamente a Dios adoraré. Ya perdí la cabeza, tan diablada, tan demoniada, y muchas cosas que se separan. Amén. Con el tiempo Dios en su grande poder puede volver a obrar, pero por lo mientras te van a rechazar por causa de Cristo. Yo te lo digo, mi hermano, te lo digo yo. Burlas, murmuraciones, hablar a mis espaldas, y cuando Dios me ha dado la oportunidad, le digo, yo sé que hablan a mis espaldas, yo sé que se burlan de mí, yo sé que dicen esto, aquello, y los he visto avergonzados, que nada más dicen, tienes razón, sobrino. Sí, lo hemos hecho, pero hoy nos has avergonzado. Dios nos ha avergonzado delante de ti, y sí es cierto. ¿Y qué pasa? Empiezan a prestar atención. Pero pasan unos días porque no te la puedes pasar ahí, otra vez la vuelta. Pero sigamos orando por nuestros familiares. Entonces, yo te libraré de tu pueblo y de los no judíos, y quiero que vayas a ellos. Está mostrando, bueno, aquí le está recordando cómo Cristo le hizo saber cuál era el ministerio que le tocaba a él. Algunos van a ir. Yo siempre he dicho que, por ejemplo, a mí siempre soy mandado a las ovejas perdidas. Muy rara vez me ha mandado con una oveja nueva. Como mi compañero de trabajo, José Luis, él es una oveja nueva. Su hermano Gabriel también es una oveja nueva. Muy rara vez me ha mandado con ovejas nuevas, pero siempre traen una historia. Adoradores de la muerte, judaizantes, no sé. Pero usualmente siempre soy mandado a las ovejas perdidas. Hijos de pastores mismos, predicadores que yo predicaba antes, son a los que usualmente me mandan. Algunos los mandará puros nuevos, algunos los mandará, no lo sé. A cada quien nos designa, dependiendo de dónde nos sacó, ¿no? Entonces, versículo 18. Para que vayas a ellos. 18 continuó diciendo, para que les abras los ojos, así como yo te los abrí, abras los ojos y se conviertan de las tinieblas, porque no veías nada, Pablo, a la luz, y del poder de Satanás al poder de Dios, para que por la fe en mí reciban el perdón de pecados. ¿Por qué Pablo no dijo para que reciban su milagro? Para que pacten con Dios y les dé la bendición monetaria, económica que necesiten. Para que Dios les solucione sus problemas. ¿Para qué? ¿Para que lo vuelvan a hacer? Una vez ya que se les solucionó. No, fíjate el orden nuevamente. Dice, para que reciban el perdón de sus pecados. Dile esto a una persona en estos tiempos allá afuera, va a decir, ¿y eso qué? No, yo quiero que me ayude con mi problema. A cierta persona que yo le estoy hablando de la palabra de Dios, trae unos problemas fuertes. Y yo le empecé a hablar, pero siguiendo este orden. Y he visto que la paz vino a su vida. Y una vez la paz en la vida de la persona, piensa de una manera más tranquila,
piensa mucho mejor antes de actuar, y aunque su necesidad sigue siendo la misma, me doy cuenta que ahora la enfrenta con paz de Dios, hermano. Por eso es poderoso el orden y poderosa la palabra de Dios. Pero si nosotros queremos, porque a veces nos sentimos más misericordiosos que el mismo Señor de la misericordia, ¿qué hacemos? Le queremos ofrecer: Señor, cúmplele. Ay, es que siento bien feo cómo me está llorando, Señor. Cúmplele lo que necesita para que deje de llorar, Señor. Y tal vez se lo cumple, ni gracias. Y al menos yo no quiero que se metan en problemas con Dios, ni quiero que le hagan desprecios a mi Dios, porque amo a mi Dios y conozco el amor de mi Dios. Entonces reciban el perdón de sus pecados y la herencia de los que han sido santificados. Poderoso es el Señor. Vamos a seguir adelante. Por la fe, santificados. La Biblia enseña de forma simple y reiterada que la salvación solo es resultado de la fe aparte de las obras humanas. Otro orden: fe y después ¿qué? Obras humanas. Salvación, resultado de fe y obras humanas. No es obras humanas igual a fe, no. Es fe. El que tiene fe, el que tiene la salvación, se va a ver en su comportamiento. Muchas veces no se nos enseña eso. Pensamos que la fe es resultado de lo que hacemos. Y no. La fe es antes de las cosas que hacemos. Por eso las hacemos. ¿Por qué? Porque tememos a Dios. Porque sabemos que no le agrada. Si ya lo crucificamos, yo no creo que le querramos dar otros piquetes o que querramos otra vez dar ese tipo de cosas, ¿o sí? Poderoso es el Señor. Versículo 19. Por eso, rey Agripa, no desobedecí esa visión celestial, sino que comenzando por los que viven en Damasco y en Jerusalén, y siguiendo por los que viven en Judea, sin pasar por alto a los no judíos, les anuncié que debían arrepentirse. Otra vez el mismo orden, hermano. Que se arrepientan, que se comiencen a portar bien, que empiecen a buscar a Dios. Busca a Dios y Él te va a añadir. Pero es que yo lo necesito ahorita. Confía en Dios. El plan de Dios es mejor que el que tú tienes en mente. Mientras tú solamente estás pensando en tu necesidad, Dios está pensando en muchas cosas que están alrededor de tu necesidad. Dice: les anuncié que debían arrepentirse y volverse a Dios y demostrar con sus hechos que realmente se han arrepentido. Eso tampoco muchas veces no se predica. Bautízate. ¿Y qué le dijo Juan el Bautista? Raza de víboras, ¿quién les avisó que con el bautismo ya son santos? Produzcan frutos de arrepentimiento. Todos los apóstoles y los profetas, hermanos, estaban en la misma sintonía. Todos. ¿Por qué? Porque era el mismo Espíritu, la misma palabra, el mismo Dios. Mi pregunta es: ¿por qué en estos tiempos no concuerdan las maneras de predicar, la manera de presentar el Evangelio como lo hacían ellos? ¿De dónde sacaron eso de que es una oración de fe? ¿Quieres aceptar a Cristo en tu corazón? ¿De dónde lo sacaron, hermano? De predicadores, de pastores que no fueron escogidos por Dios, que no fueron puestos por Dios a medias tintas. ¿Y qué pasa? Nosotros como ovejas seguimos lo que nos enseñan. Y así se va haciendo la cadenita. Si nosotros, ahora es tiempo de enmendar eso, de corregirlo, y no debe de ser así. Es tiempo de decirle: arrepiéntete, vuélvete a Dios, para que te dé la promesa, para que tengas la salvación, para que tengas paz. Tú necesitas paz más que dinero, tú necesitas paz más que la sanidad de tu enfermedad. No, pero es que entonces hagámosles comprender que realmente lo que necesitan es a Dios con ellos. Y una vez alguien que ya ha sentido el Espíritu, que tiene el Espíritu, y pensar que el Espíritu se va, que Cristo se va, que Dios se va de él, es lo más horrible que nos puede pasar. Pero llega a veces que sí llega a pasar, hermano, que personas que recibieron el Espíritu Santo y que caminaron en los dones del Espíritu Santo, que tenían fruto del Espíritu Santo,
se alejaron, tanto han renegado que Dios quita su Espíritu Santo. Por misericordia de Dios, el Espíritu Santo sigue operando, pero la palabra dice que en aquel día su Espíritu Santo será retirado de esta tierra y entonces verá la importancia que tenía el Espíritu Santo. Ya lo vamos a estudiar después. Obras dignas de arrepentimiento, dice el apóstol Pablo. Es imposible separar el arrepentimiento genuino de una vida transformada. No se pueden separar. No hay vida transformada, entonces no está arrepentido. Hay más o menos, está medio arrepentido entonces. ¿Has visto, mi hermano, que muchas veces hay hermanos que se convierten, se bautizan y empiezan a caminar, pero después se alejan? ¿Por qué? Porque medio se convirtieron. No se convirtieron de a de veras. ¿Por qué muchos de nosotros nos hemos equivocado? De repente como que estamos cansados, agotados, desfallecemos. Pero seguimos aquí en la lucha, hermano. ¿Por qué? ¿Por mis fuerzas? ¿Porque amo a Dios? No, hermano. Por mera obra del Espíritu Santo estamos y seguimos aquí, a pesar de que pecamos, nos alejamos, dejamos de venir un tiempo y luego regresamos. Por mera misericordia y gracia del Señor estamos aquí. Pero un día todo eso va a ser arrebatado. Y si muchos, aún con la ayuda del Espíritu Santo, se les hace difícil o no pueden, que será ya sin el Espíritu Santo. Santo es el Señor. Es imposible separar el arrepentimiento verdadero, genuino, auténtico de una vida transformada. Es un fruto, hermano, es realmente una de las señales. Realmente es algo así. Santiago 2:18 dice: pero alguien me puede decir, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. El apóstol Santiago dice eso. Otra vez. Pero alguien podría decir, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Doy. Aplícalo al diezmo, aplícalo eso. Aplica esta fórmula, hermano, y vas a ver el resultado. Tú tienes fe y yo tengo obras. O sea, tú tienes fe, tú das para que Dios te dé más. Pero yo doy porque Dios ya me dio, porque Dios me da. Es totalmente diferente, hermano. Eso es poderoso. Versículo 21. Y por esto los judíos me aprendieron en el templo y trataron de matarme. Entonces se supone que es lo mismo que ellos estaban en la misma promesa. ¿Por qué? El rey Agripa y Berenice dijeron, o sea, híjoles, ¿no? Es que no hay culpa. Como decía anteriormente, inclusive Félix, es que eso son cosas de judíos. Son cosas de ellos. No es cosa de la ley romana, de la ley civil romana, sino es cosa de la ley espiritual de los judíos, su ley de la religión. Versículo 22. Pero Dios vino en mi ayuda, por eso hasta hoy no dejo de dar testimonio a grandes y pequeños, y no digo nada que no hayan dicho ya los profetas y Moisés. Poderoso es el Señor. El uso aquí, cuando habla de Moisés, es intercambiable con la ley, porque a Moisés le fue dada la ley. Moisés fue el que escribió la ley. ¿Por qué? ¿De qué nos hablaba la palabra el miércoles? Por inspiración de Dios. Entonces, por eso es, porque Moisés es el autor del Pentateuco, de los 5 primeros libros de la Biblia. Entonces, versículo 23, por ejemplo, que el Cristo tenía que padecer y que sería el primero en resucitar de los muertos para anunciar la luz al pueblo de Israel y a las naciones. Cristo había de padecer. ¿Qué Dios ha hecho eso? Ha profetizado lo que va a pasar y suena un disparate, pero lo respalda, lo sostiene con verdad. Solamente Cristo. Pero es algo que no piensan los que siguen las otras religiones. María no pudo profetizar su muerte. La Biblia no dice cómo murió.
Nadie ha podido, San Judita, ni todo, San Martín Caballero, quién sabe dónde lo sacaron, ni uno de esos. ¿Cuáles son los argumentos de San Martín Caballero? De San Martín de Porres, de Gabriel, todo lo que dice, ¿cuáles son los argumentos? ¿Con qué se basa? Yo les he dicho, a ver, ¿tú crees en la muerte? ¿Qué argumento tienes? Yo por lo menos tengo mi Biblia, tengo la palabra de Dios, eso es lo que Cristo me dejó, te lo tengo aquí respaldado, pero tú, nada más porque te dijeron, porque te guiñó un ojo, porque es una lagrimita, porque va y te jala los pies y te espantas y te dice, dame cigarros, vino y dulces, porque te hizo un milagro, por eso, porque mi Dios hace eso y mucho más. Y tu Dios, tu ídolo, pues nadie frente al mío. ¿A poco no? Amén. Poderoso es el Señor. Entonces, el sufrimiento del Mesías y su resurrección eran los temas centrales de la predicación del apóstol Pablo y son enseñados con claridad por él en el Nuevo Testamento. Y también el sufrimiento del Mesías no es tema nada más del Nuevo Testamento. La resurrección tampoco es tema del Nuevo Testamento. Estos son temas también centrales y enseñados con claridad desde el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque desde el Antiguo Testamento se estaba profetizando que el Mesías iba a venir, que iba a sufrir, pero que se levantaría de los muertos. Entonces, no es cosa del Nuevo Testamento, desde el Antiguo Testamento ya estaba. Amén. Versículo 24. Esto decía Pablo en su defensa, cuando Festo, o sea, esto para nosotros es cuerdo, hermano. Ahora, ya que nosotros tenemos cierto conocimiento de la Biblia, nos es cuerdo, nos es familiar. Decimos gloria a Dios, nos emociona, nos alegra, nos hace sentirnos tranquilos, nos recuerda que nosotros tenemos una promesa, que tenemos un Dios que vive para siempre. Pero no se te olvide que Pablo estaba ante personas espirituales, pero también estaba ante paganos, estaba también ante ¿qué? Mundanos. Fíjate lo que pasa en el versículo 24. Esto decía Pablo en su defensa. No pudo haberse defendido de otra manera, sí, pero ¿cuál era el propósito de Pablo? Porque yo dije al principio que el propósito de Pablo era predicar el Evangelio. ¿Para qué? Para que todos se convirtieran, todo aquel puso ¿qué? Todo al alcance de todos, que nosotros siempre pongamos al alcance de todos, que nuestro tema principal sea Cristo crucificado y Cristo resucitado. ¿Qué? Arrepentimiento y ¿qué? Gracia, perdón, como lo sea Pablo. Entonces, fíjate lo que dice. Cuando Festo gritó a voz en cuello, estás loco, Pablo, las muchas letras te han vuelto loco, todo lo que has estado estudiando ya te volvió loco, Pablo. El diablo no tolera la predicación genuina de la palabra de Dios. Por eso es que a veces se manifiestan muchas caras así, porque no pueden, no toleran la palabra de Dios. El diablo no toleraba, no tolera a Jesús. ¿Y quién está en nosotros? Porque ya no soy yo, ya no vivo yo. ¿Ahora qué? Cristo vive en mí. ¿Por qué no te toleran? Porque Cristo vive en ti. La predicación de Pablo no era predicación, no eran sus palabras, era la palabra de Cristo. ¿Qué provoca entre los hijos del diablo? ¿Qué provoca en estas tinieblas? ¿Que la luz venga? No quieren que los alumbre. ¿Qué dice Festo? Estás loco, Pablo. Tanto estudio, tanta visión ya te volvió loco. ¿A quién no le han dicho así? A mí me han dicho así. Y yo no he estudiado lo que el apóstol Pablo ha estudiado. No, yo no soy ni un poquito de lo que el apóstol Pablo era. Estás loco. Festo estaba asombrado de que un erudito, o sea, una persona caché, una persona con clase, una persona de familia, porque si era romano tenía que haber venido de familia, una persona así creyera en realidad que los muertos vivirían de nuevo.
algo que ningún romano inteligente aceptaría. Y Pablo era ciudadano romano. Incapaz de contenerse, ¿por qué? Porque los mundanos no tienen dominio propio. Y luego los cristianos no tienen dominio propio. ¿Tú crees que un mundano no tiene? Eso se dejan ir a los golpes, a lo que sea. Interrumpió el proceso legal y exclamó que los estudios intensos de Pablo lo habían hecho perder la cordura. Poderoso es el Señor. Versículo 25. Pablo respondió: no estoy loco, excelentísimo Festo. Poderoso es el Señor. Este ejemplo, hermano, de que hayan tachado de loco a alguien no es el único. Marcos 3:21 hay otro ejemplo. Juan 8:48 acusan al maestro de que tenía un demonio. Juan 8:52, los judíos decían: ahora estamos seguros de que tienes un demonio. Juan 10:20 le vuelven a decir que tenía un demonio el maestro. ¿Cuántas veces nosotros, los mismos hermanos de otras iglesias, no nos van a decir que ya estamos siendo guiados por espíritus engañosos? Ni entienden lo que quiere decir esa parte espiritual, pero nos van a decir: no, es que el hermano Patricio, no, es que el hermano Pedrito, no, es que el hermano Ángel, no, es que el hermano Juan Carlos. Ya hay espíritus engañosos que los están guiando por querer seguir su carne, están en rebeldía, bla, 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 bla. Fíjate lo que continúa diciendo la palabra. No estoy loco, excelentísimo Festo. Lo que estoy diciendo es la verdad y tiene sentido. El rey también lo sabe. O sea, porque si estaba llamando loco a Pablo, sabio, movido por el Espíritu Santo, con sabiduría de lo alto, ¿qué crees que no se iba a poder defender de lo mundano? Claro que sí. ¿Y qué dice? El rey también lo sabe. O sea que si yo estoy loco, él también sabe de esto, él también está loco. Algo que pudo haber apaciguado y debió haber apaciguado a Festo. Continúa, coma. Y por eso hablo de él, por eso hablo con él de esto, porque acuérdate que estaba dirigiendo ante el rey Agripa, sin ningún temor, porque Pablo sabía que lo podía hacer. Tenemos que ser sabios en nuestra defensa, porque si vemos que está un mundanote, podemos aventarle como que un anzuelo de algo espiritual. Si vemos que lo rechaza, no tiene idea, hermano, deja que Dios se defienda. Y como te digo, a veces el silencio nos defiende, habla por nosotros. ¿Por qué? Porque aunque tú le expliques, no entienda algo sencillito. ¿Cómo le vas a hablar más? Que sea el Señor Jesucristo. Si de las cosas terrenales no las entiendes, no las quieres aceptar, ¿cómo vas a aceptar las espirituales? ¿A poco no? Entonces dice, punto y seguido: estoy seguro de que él no ignora nada de esto, porque no lo hemos discutido en un rincón, sino a la luz de todos, a los oídos de todos. La muerte de Jesús era la afirmación de su resurrección de entre los muertos por parte de los cristianos, y era algo bien sabido en Palestina. Ese terreno era Palestina. 27. Tú, rey Agripa, ¿crees en lo que dicen los profetas? Santo Dios, el apóstol. Yo admiro esto del apóstol Pablo, hermano. Yo sé que sí lo crees. La pregunta sagaz de Pablo dejó a Herodes en un dilema. Si afirmaba su creencia en los profetas y decía sí creo, también tendría que admitir la veracidad de lo que enseñaban de la muerte y la resurrección de Jesús. Una admisión que lo haría quedar como un tonto, porque es la idea que tenían de Pablo, un tonto, frente a sus amigos romanos. Y en el mundo es muy importante lo que digan los demás de nosotros. Allí está puesto, ¿se la sabe? No, sí, se la sabe. Buen muchacho, buen señor, buen hombre, buen varón, buen trabajador. ¿A poco no? Aunque diga Cristo, me traicionaste, hijo, me pisoteaste, te vistes mal negándome. ¿Y qué va a provocar eso? Un redargüimiento de corazón, como Pedro, a llorar a moco tendido, con amargura, porque es lo que nos pasa cuando nosotros llegamos a hacer eso.
Sin embargo, era un dilema, hermano, estaba complicado de la espada y la pared. Por otro lado, si negaba a los profetas, se metía en problemas con los judíos que estaban ahí. Porque era la creencia, es lo malo, hermano, de estar entre el mundo, con un pie en el mundo y con un pie en las cosas espirituales. No, hermano, hagámonos a un lado. O vámonos al mundo, o vámonos con Cristo. Pero no estemos con un pie aquí y con un pie allá. Gloria a Dios. 28. Agripa le respondió: ¿con tan poco pretendes hacerme cristiano? ¿Cómo dice Reina Valera? Versículo 28. Reina Valera dice de otra manera: ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. 28, perdón. Entonces Agripa le dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Esta versión, Reina Valera, versión contemporánea, dice: con tan poco pretendes hacerme cristiano. No le había predicado poco, le había predicado el evangelio. Era mucho, pero no quería quedar mal delante de sus amigos ni mal con los otros. Por poco me persuades. Una mejor traducción es: ¿crees que me puedes convencer de convertirme en cristiano en tan poco tiempo? Porque así hay muchos. Yo también decía, hermano, yo tardé 3 años. ¿Por qué? Por necio. Pude haber creído desde el primer momento que escuché la palabra de Dios, porque Dios me abrió el oído y lo entendí, pero fui necio y rebelde. Y como 3 años, batalla y me estaba dando cosas contra el aguijón. Tonto mío y tonto de mí, que estaba peleando contra Dios. Perdón, hermano. Entonces dice: ¿crees que me puedes? O sea, otra traducción mucho más adecuada podría ser esta: ¿crees que me puedes convencer de convertirme en cristiano en tan poco tiempo? Tan pronto reconoció el dilema en el que se encontraba, Agripa contestó la pregunta de Pablo con otra suya. Era una manera muy común en esos tiempos te preguntaban algo, tú contestabas con otra pregunta. Tal vez era más astuta. Cristo hacía mucho eso. Le preguntaban algo y él contestaba con otro. Versículo 29. Y Pablo dijo: pues Dios quiera que con poco o con mucho, no solo tú, sino también todos los que hoy me escuchan, lleguen a ser como yo, pero sin estas cadenas. Ay, tremendo esas palabras. No, yo por eso admiro mucho al apóstol Pablo y quiero ser como él. ¿Por qué? Porque no nada más era una persona, sino todos se la saben todo derecha como debe de ser. No solamente tú, excelentísimo Festo, tú, rey Agripa, sino todos los que están escuchando el evangelio, que estén, pero que no sufran como yo sufro, que acepten el evangelio y que no pase lo que yo pasé por negarme. Qué bonito deseo tenía Pablo, que acepten el evangelio y que sí, se conviertan y sean cristianos, pero sin estas cadenas, libres. Poco no. La audiencia, versículo 30. El rey se puso de pie, lo mismo que el gobernador y Berenice y los que estaban sentados con ellos. La audiencia había terminado. Agripa y Festo sostuvieron una reunión privada para discutir el caso de Pablo. Ambos acordaron que era inocente de cualquier delito y que si no hubiera apelado al César, podía ser dejado en libertad. Cualquiera de nosotros, pensando de manera humana y racional, diría: qué tonto Pablo, ¿por qué no se esperó? No, hermano. Pablo estaba siguiendo el plan que Dios le había planteado para su vida. Amén. Muchos pueden decir: qué tonto Pablo. No fue tonto, al contrario, es todo lo contrario. Pablo era inteligente. Pablo sabía el plan de su vida. La pregunta es: ¿nosotros sabemos? Esa pregunta, hermano, es bien profunda. ¿Nosotros sabemos cuál es el plan para Dios con nuestra vida? Deberíamos de saberlo, porque tenemos aquí, hermano. O sea, yo entiendo que de repente digamos: no se me había ocurrido, no lo sé. Aguas, porque tendrías que saber cuál es el propósito de tu vida.
¿Por qué a veces no lo haces? Porque no sabes el propósito de tu vida. Déjate digo, el plan de Dios para tu vida es que tú prediques el evangelio frente de quien estés, donde estés y como estés. Ese es el plan de Dios para tu vida. ¿Y qué? Que seas salvo. Y como salvo, ¿de qué te preocupas por lo que te pueda pasar, hermano? Eres salvo. ¿Qué diferente suena de qué te preocupas que te maten, que tengas problemas por el evangelio, si ya eres salvo? Si la palabra de Dios dijo el maestro que el asesino, pues, el ladrón, solamente te puede ¿qué? Matar, pero no puede tocar tu alma. Pero Dios sí puede tocar tu alma. ¿De qué me debo de preocupar? ¿De aquel que puede atentar y atacarme en mi carne? No, me preocupo de Dios. Porque no solamente me puede matar mi carne, sino también mi alma. Entonces, ¿de qué me preocupo, hermano? Si tú hablas de que yo soy salvo, no andes diciendo, por eso peco, porque soy salvo. Por eso hago, y ya no voy a la iglesia, voy cuando quiero, y hago y no hago porque soy salvo. No, hermano. Que tú digas, soy salvo, por eso predico el evangelio donde sea. Porque si algo me pasa, soy salvo, ¿de qué me preocupo? ¿Qué diferencia, no? Totalmente adverso, dos lados de la balanza. Pero tu vida se tiene que balancear hacia un lado, hacia cuál se balancea. Pablo lo sabía, por eso él predicaba con toda libertad. Las personas que no son salvas, que no están convencidas de ser salvas, o que en verdad saben que no son salvas, por eso tienen miedo a predicar el evangelio. Pero tienen miedo de tantas cosas. Pero tampoco te vas a aventar y vas a tentar al Señor y te vas a atravesar el peñón cuando está a todo lo que da y tú, no me pasa nada y si no, me voy con Dios. No, tampoco lo vas a tentar. Pero vas a hacer las cosas que el plan de Dios tiene para ti, que te dice, predica mi palabra. A veces va a ser de una manera explícita, a veces va a ser sencilla. Que cuando sea así, tú hazlo, hermano, da todo. Si es explícito, gloria a Dios, deleítate. Y si es poquito, con todo dado también. Porque una buena predicación, tanto aquí en el púlpito como allá en el mundo, no está basada ni reglamentada en extensión, no. Si te salen 10 minutos, pero bien predicados. Si te salen 1 hora, también bien predicada. Pero no son estándares, lo que Dios te dé. El plan de Dios para ti. Yo no puedo predicar como Pablo, hermano. Yo no puedo predicar como Pedro, ni como ninguno de los apóstoles, sino predico con lo que Dios me dio. Y lo intento esforzarme y hacerlo lo mejor que puedo. Versículo 31. Y todos ellos se retiraron aparte y comentaron entre ellos: este hombre no ha hecho nada que merezca la prisión y la pena de muerte. 32. Por su parte, Agripa le dijo a Festo: se le podría poner en libertad si no hubiera apelado al César, al emperador. Pero Pablo no fue tonto, hermano. Por lo contrario, Pablo fue listo, fue valiente, porque así es una persona que está llena del Espíritu Santo. Así es una persona que tiene el Espíritu Santo. Por eso Dios nos está enseñando, nos va a enseñar más detalles acerca del Espíritu Santo, porque todo lo que nos ha enseñado, ahora nos va a enseñar que tenemos algo con lo que debemos contar y que muchas veces no contamos. Pablo lo tenía, lo había entendido y lo explotaba al máximo. Así seamos nosotros. ¿Por qué no oramos? Por esa petición. Señor Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, te damos gracias, Padre, por permitirnos, Señor, deleitarnos. Por permitirnos, Señor, deleitarnos acerca de este tema